Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Tengo el gusto, el placer y el honor de acompañar y de presentar a Alice Kellen. La verdad que cuando he visto vuestras caras, cuando he visto cómo estabais en la fila esperando con los libros, cómo presentas a Alice Kellen a un público que lo conoce seguro y que la conoce mucho mejor que yo. Para los que no la conozcáis o que todavía no hayáis tenido la suerte de poder leer su novela, yo os contaré algunos datos y luego ella hablará del libro, y luego ya he avisado a las más jóvenes, pero todos estáis si queréis hacer alguna pregunta, así que irla pensando. Alice Kellen es el seudónimo de quien me acompaña. Ella es nacida en Valencia, es joven, muy joven, podéis verla, es casi como vosotras, y tiene ya una amplia trayectoria literaria. Son muchos los libros que presenta, algunas además habéis traído no solo uno, habéis traído varios volúmenes, y algunas de tus lectoras, también hay lectores, también hay chicos, me decían, he estado en casa pensando cuál de ellos traía, porque son muchos y todos me han gustado mucho, ¿no? Y ha sido difícil la elección, pero Alice ha estado aquí, lleva un ratito en ese encuentro, que es lo que más le gusta, ese encuentro pues con vosotros, con los lectores. Ya digo que yo luego tengo una curiosidad, ¿no? Ese nombre que ella eligió cuando comenzó, de Alice Kellen, y a través de Amazon o de las redes sociales, que es un poco también, pues tenemos la suerte que las redes sociales nos ayudan y nos acompañan para poder divulgar y llegar más lejos con la literatura. Así que yo esa pregunta, que siempre tengo curiosidad, ¿por qué ese nombre se ponen? ¿Por qué lo eligieron? ¿Y qué le llevó a hacerlo? Ella dice que desde niña le gustaba escribir, inventar cuentos, historias, también le da por dibujar, y en los perfiles que tiene, que hemos indagado en sus redes sociales, a mí me ha hecho mucha gracia porque dice que dibuja, le gusta dibujar constelaciones, lo he apuntado, contar pecas, otoños y locuras y colgarse de la luna, ¿no? Bueno, pues eso es alguna de las frases que definen a Alice Kellen. En sus ratos libres le gusta mucho estar con su familia, con su bebé, tiene un bebé que es un auténtico muñeco y que estos días, pues bueno, ella está trabajando, haciendo promoción de su libro, pero también pues con las redes sociales hemos podido tener contacto con el pequeñín. Ya digo que ese amor por la lectura, por la escritura, pues también lo tuvo desde pequeña en casa. Es una apasionada, y así se declara, de los animales, sobre todo de los gatos, si no me equivoco, que he visto algunas fotos tuyas siempre con algún gato que te acompaña. Le gusta el cine y las series de televisión. En eso compartimos, es adicta al chocolate, y esas visitas interminables a las librerías, con lo cual, bueno, pues nosotros te ofrecemos también este paseo literario por nuestra Feria del Libro. Aquí donde la ven, ya digo que es una joven promesa, o así le dicen, de las letras españolas, pero yo diría que no es solo una promesa, sino ya una autora consagrada, porque son muchas sus obras. Ya digo, tengo aquí el título. ¿Cuántas novelas son, Alice? Muchísimas las que ha... Me has pillado el número exacto. Pues imagínense cuántas son, y la propia autora sabe, pero así echando un ojo, 1, 2, 3, 4, más de 10, ¿verdad? Más de 10 novelas tiene, y la trilogía que algunas de vosotras os he visto. Ella tiene la habilidad de hacer leer, y eso se lo puedo constatar, porque a mí me ha pasado, de hacerte leer pues todas las páginas casi de un tirón. Te atrapa de la primera línea de sus novelas. Ella viene a representar la novela romántica, o el nuevo género romántico, quizá un poco transformado. Cuando abres las alas que viene aquí, las alas de Sofía, que ella viene a presentar, y ya digo que en algún personaje todos nos sentimos reflejados, porque aunque cuenta historias de distinta época, que vas de adelante a atrás, hay dos parcelas de tiempo y también ciudades distintas, ¿no? Como es Ámsterdam o Leiden. Es decir, que nos hace viajar en el tiempo, pero también nos hace viajar a través de distintas ciudades. Y ya les digo que a mí me ha sorprendido, además, que una novela romántica escrita por una autora joven, muy joven, pero que sin lugar a dudas, pues también seguro que te está reflejada en algunos de los personajes, ¿no? La historia, yo no voy a desvelarla, pero al principio ya empieza con algo trágico, pero cómo se va transformando
y cómo yo creo cómo el poder del amor hace, bueno, pues que asumas cómo viene la vida o quizás cómo te gustaría cambiarla. Yo se lo voy dejando allí. Yo quiero, ya digo, darte las gracias que hayas querido venir a la Feria del Libro de Badajoz, que hayas atravesado España entera. Venías desde Valencia, esta mañana cogía un tren, un AVE hasta Madrid, de Madrid a Badajoz. Saben que la comunicación no es nuestro fuerte, las comunicaciones, pero ella no ha tenido ningún reparo a la hora de querer venir a Badajoz y tener este encuentro, que ya digo que lo que más le gusta es tener ese encuentro con vosotros, con los lectores. Agradecerte que vengas, que hayas venido, invitarte a que sigas escribiendo y que vuelvas, porque yo creo que este es el principio de muchas más visitas a la ciudad de Badajoz. Casi no le ha dado tiempo ver la ciudad, porque ha sido llegar, luego descansar y luego trabajar. Así que la próxima sí te prometemos hacerte un tour, ¿no? Un tour, que además hay muchos personajes muy curiosos en la ciudad de Badajoz y muchos personajes literarios. Así que yo les dejo con ella, con Alice Kellen, que ella será la que nos cuente toda la novela. Muchas gracias y bienvenida. Gracias a ti, porque me la has puesto muy fácil. Bueno, gracias a la organización que me decían hoy que es la única feria del libro que ha sobrevivido al COVID, y está todo súper bien preparado, y gracias a todos también por venir hoy aquí. Bueno, el libro que presentamos, es verdad que como decía ella, yo creo que tenía miedo de desvelar qué pasaba en el primer capítulo, pero bueno, son las primeras páginas, entonces creo que se puede contar un poco la premisa de la novela, ¿no? En este caso es la historia de Sophie, está muy centrada en la protagonista y da comienzo cuando, bueno, en el primer capítulo sale con su marido a cenar, están dando una vuelta por Ámsterdam, que es donde viven, y cuando vuelve a casa se van a dormir, y a la mañana siguiente, cuando se despierta, descubre que su marido ha fallecido durante la noche de un paro cardíaco, ¿no? Ese es un poco el punto de partida de la historia, el enfoque de que cuando somos jóvenes, ¿no? Ella tiene 29 años, nos sentimos muy invencibles, ¿no? No pensamos en la muerte como que sea algo así posible, ¿no? Que te pueda pasar en cualquier momento. No nos damos cuenta de lo frágiles que somos, quizá por eso no valoramos bueno, nos ponemos en muchos riesgos, no medimos muy bien las consecuencias. Entonces, un poco como ella, que además es una protagonista muy organizada, que se hace listas de todo, que es muy controladora, lo planifica absolutamente todo, cómo se lleva ese golpe, ¿no? Ese golpe de realidad, y tiene que coger los pedazos, reconstruirlos y volver a encontrarse a sí misma siendo, bueno, una persona diferente a través del duelo y de la experiencia de perder a la persona con la que esperaba pasar su vida. Entonces, digamos, bueno, ese es el primer capítulo, tampoco quiero desvelar mucho, es una novela muy cotidiana, muy emocional, ¿no? A poco que cuentes de la trama, creo que se puede un poco estropear, digámoslo así. Entonces, bueno, la premisa yo creo que sería esa. No vamos a desvelar, nadie va a hacer spoiler, que alguna vez sí es verdad que ha pasado, ¿no? A mí me gustaría que en pequeña dosis nos pudieras hablar de algunos de los personajes que aparecen, que no sé si con cuál de ellos te sientes pues más identificada, ¿no? No sé si con Sophie, con su hermana. Yo no te preocupes, no voy a desvelar nada, con esa relación que tienen entre hermanas. A mí me ha hecho mucha gracia el personaje de la compañera de piso, me ha hecho muchas gracias, y luego pues cómo ha transportado a mí a vivir también aquella época de juventud, de conciertos y de reuniones en pisos de estudiantes, ¿no? Sí, al final es una novela que está muy centrada en Sophie como protagonista, pero también es muy coral, ¿no? Porque tiene muchos personajes. Está un poco su hermana, que, bueno, ella para mí es de los personajes más especiales de la novela, porque Sophie con su hermana se llevaba 10 años de edad. Entonces, cuando ella se va a la universidad, la hermana es muy pequeña y no llegan a establecer, bueno, pues una relación muy profunda, ¿no? Era una niña y se ven en vacaciones. Entonces, bueno, cuando le ocurre esto, ¿no? Cuando muere su pareja, es su hermana pequeña, que es más alocada, más visceral, no piensa tanto las cosas como ella,
la que al final más le ayuda a seguir adelante, ¿no? A salir, y se establece como un vínculo entre ellas que no habían tenido años atrás. Pero es verdad que ahora que son más adultas, pues bueno, esa diferencia de edad ya no es tan latente. Luego, pues bueno, eso, ¿no? Es una novela muy coral. Está contada a dos tiempos. En la parte del pasado cuenta pues cómo ella conoció a Simon, ¿no? Que luego se convertiría en su marido, y todo el grupo de amigos que de la época universitaria que bueno, además tenían un grupo de música, iban tocando por garitos, como hobby. Y yo creo que esto era un poco, ¿no? Hablar de esa época en la que tienes como todos los sueños por delante, todas las ilusiones, como todo el mundo abierto, y en contraste, ¿no? Con luego qué es de tu vida 10 años después, ¿no? Hay cosas que se han cumplido, hay personas que estaban ahí, que parecían amigos para toda la vida y desaparecen, ¿no? Pues lo que nos suele pasar a todos, ¿no? Yo creo que es fácil identificarse con ese cambio, ¿no? De esa etapa como más juvenil, más idealizada, a luego la época de adulto, ¿no? Cuando ya tienes, bueno, pues tus responsabilidades y tus problemas. Entonces, iría por ahí. Los tres personajes principales son Simon, Sophie, y luego está Cohen, que era el mejor amigo de Simon y es el tercer vértice del triángulo. Ahora voy a dar la palabra a vosotras, para que hagáis alguna pregunta. En esta novela yo creo que también nos sentimos identificados, ¿no? Cuando alguien muere, alguien querido, mientras pueda recordarlo siempre estará presente, ¿no? Y en la novela, efectivamente, con ese fallecimiento de su marido, pero no hay como cortar con esa relación, sino tenerlo siempre presente y tenerlo presente en distintas etapas y efectivamente incluso como bien has nombrado tú, con esa relación especial que tienen con los distintos amigos, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo creo que para mí una de las frases más importantes de la novela es aprendemos a vivir con grietas, ¿no? No tenemos por qué superarlo todo, no tenemos por qué dejarlo atrás, no tenemos por qué avanzar sin pensarlo. Lo complicado creo que es continuar adelante con el recuerdo de esa persona, o sea, que siempre lo vas a echar de menos y que siempre está ahí, ¿no? No hay por qué cerrar la herida completamente, hay heridas que se quedan para toda la vida y eso es así, por mucho que uno intente, ¿no?, evitarlo. Y bueno, el tema de la pérdida, sí que es verdad que la premisa de la novela es triste, pero yo siempre lo digo, no es una novela triste. Es una novela muy esperanzadora y creo que incluso hay momentos de humor, o sea, aunque parezca contradictorio, ¿no? O sea, no es para nada una novela que se vaya más a la parte más lacrimógena, no, o sea, muy positiva. Yo reconozco que me he reído, ha habido parte muy graciosa. Ella hace unas magníficas descripciones, es verdad que emplea muy bien el lenguaje y efectivamente, a pesar de parecer que puede dar pena, pero no es para nada una novela. Y yo, antes de darle la palabra, también quería, lo que puedas adelantar, el poder de la música como sanación, ¿no? Hay muchos guiños a la música, con ese grupo de música, de rock que tienen la pandilla, y cómo de alguna manera, bueno, pues uno se aferra a esos sentimientos a través de los acordes musicales. Sí, bueno, la música siempre está presente en todas mis novelas, ¿no? Es que no, o sea, van de la mano, ¿no? Cada novela además tengo como la playlist de las canciones que he escuchado mientras la escribía y luego siempre las asocio, ¿no?, a esos personajes y la parte de que ellos tuviesen, pues bueno, ¿no?, este grupo de música cuando eran jóvenes, ¿no?, que se llamaban Los Dinosaurios y tocaban por ahí, pues bueno, era un poco la nostalgia, ¿no?, que yo recuerdo, vamos, con mis amigos, ¿no? Muchos tenían grupo de rock y tocaban y pues bueno, salías el fin de semana, te ibas a un garito, a otro. Era una época como muy, bueno, sin responsabilidades, divertirte, pasártelo bien y los amigos eran un poco el centro de tu mundo, ¿no? Hasta que luego, pues bueno, van pasando los años y ya siguen siendo una parte importantísima, ¿no? Pero no de la misma manera, no con esa intensidad de cuando eres joven. Entonces quería plasmar como esa unión inquebrantable así de la juventud, ¿no?, más idealizada, digamos. ¿No has pensado que esa pandilla era, pues esos amigos, era más importante incluso que la familia, ¿no? Quien no ha soñado también con tener una furgoneta por ahí a viajar y disfrutar.
Bueno, pues nosotros o ella os da algunas pistas en este libro de cómo se puede llevar el amor, la amistad, los recuerdos y cómo se continúa en la vida. Yo os lo he prometido antes, os lo he dicho, eso para que estuvierais atentas, que os voy a pasar la palabra. Preparamos, si os parece, el micro y ya he hablado con Alice, así que si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano. Alguna si tenéis. Allí a la derecha, sí. Yo sé que sí, porque cuando habéis estado con ella, que os ha estado firmando los libros, han echado un ratito, a pesar de la distancia, de las mamparas, se han podido... Siempre me gusta charlar un poquito, ¿no? Que no sea tan frío. Pues allí. Hola, buenas noches. Si tuvieses que elegir alguna de tus novelas, ¿cuál elegirías? Esta pregunta siempre es muy complicada, porque... A ver, hay que entender que es verdad que cuando llevas bastantes novelas, bueno, tienes tus preferidas, ¿no? Es inevitable, yo creo que quien diga lo contrario miente, ¿no? Es cierto, pero es cierto que cada novela te ha aportado algo, ¿no? Y que no prescindiría de ninguna, incluso de aquellas que digo, madre mía, es que las reescribiría ahora, ¿no? Que han pasado años. Y yo creo que la más especial de las que se han publicado es la de El chico que dibujaba constelaciones, ¿no? O sea, es una novela muy personal, muy... de mis abuelos, la historia, ¿no? Con, bueno, retazos, entonces, además ambientada en mi ciudad, en Valencia, no sé, como que siempre te toca más. ¿Alguna más? Sí, seguro que sí. Bueno, hay dos preguntas que tienen que ser inevitables. Una se la planteaba al principio, ¿no? Lo de Alice Kellen, ¿por qué la elección de ese nombre? Cuando empezaste, es verdad que aquí hemos tenido escritoras, Megan Maxwell también nos los contó algún día, ¿no? O, bueno, pues algunos de los que han venido han ido cambiando el nombre, pero sobre todo no porque cambien el nombre, sino porque la elección para empezar. Es más fácil teniendo un nombre más sonoro, o distinto, o extranjero. Sí, a lo mejor en ese momento en el que lo hice era bastante habitual. Yo creo que, no sé si fue hace 6 o 7 años, creo que fue hace 7 años, yo escribí Llévame a cualquier lugar y no sé, era verano, era agosto, acababa de surgir lo de Amazon, publicaba poquísima gente, éramos 3, vamos, los conocías a todos, que ahora es imposible, ahora ya no conoces a nadie. Y bueno, y dije, es que no sé qué hacer con la novela, no sé si es un desastre, no sé si vale la pena, no sé si me voy a arrepentir de subirla, y pensé, bueno, pues la subo con un seudónimo, y además es una parte de separar, ¿no? También mi faceta laboral, porque en ese momento, claro, era un hobby, ¿no? Completamente. Entonces, bueno, elegí Alice por Alice in Wonderland, ¿no? Por Alicia en el País de las Maravillas, que siempre me ha encantado ese personaje. Y luego, o sea, Kellen era por Marianne Keyes, que es una autora que yo leía muchísimo de jovencita y bueno, y que un poco empecé a escribir a raíz de sus novelas. Entonces, bueno, pues fue la mezcla y surgió así. Dije, bueno, lo subo y a ver qué pasa. Y 2 meses después me contactó una editorial, lo quiso sacar en papel y bueno, y ya está, y ahí se quedó. Yo he dicho que había que desvelar algún secreto. La otra pregunta, que tiene que ser inevitable, o dos. Una, ¿por qué preferiste elegir el género romántico? No sé si era porque querías ir destinada a un público, quizás, que le pueda llamar más la atención. Y luego la definitiva también tiene que ser si vas a seguir en esta línea, o hoy le hemos dado alguna pista de por dónde a nosotros nos gustaría una novela, pero eso se queda en la comida y se queda allí, ¿no? Y cuál sería, efectivamente, si vas a seguir haciendo otro libro, alguna trilogía, o vas a cambiar de registro. A ver, yo empecé escribiendo novela romántica, además no era muy lectora del género, entonces fue un poco como de pronto descubrirlo y darme un atracón y decir, ostras, pues yo quiero escribir mis propias historias, ¿no? O sea, el imaginarme yo. Es verdad que esas historias han ido evolucionando, claro, con el paso de los años, ¿no? Y un poco ahora estoy en una trayectoria, ¿no? Hacia un tipo de novela, pues como más adulta, ¿no? La primera además era muy juvenil, la que subí en Amazon. Entonces, es cierto que últimamente me gusta decir que soy autora de historias de amor, porque muchas
lectoras, ¿no?, o autoras consideran que novela romántica solo puede ser si el final es feliz, ¿no? Y acaban siempre juntos los personajes. Entonces, claro, sí que es verdad que no me gusta atarme, ¿no?, a esa idea. O sea, si considero que la historia tiene que tener un final feliz, lo tendrá, y si considero que no, pues no. Entonces, ese pequeño matiz me gusta diferenciarlo, ¿no?, para que por respeto también a las lectoras, ¿no? Yo sí que me veo escribiendo historias de amor, o sea, siempre es algo que a mí me encanta en los libros, pero cada vez me gusta más también pues incorporar, bueno, pues más temas, ¿no? O sea, que no esté solo centrada en la pareja, pues hablar de otras cosas, pues como en esta, pues del duelo o de, no sé, hay tantos problemas cotidianos, ¿no?, que pueden enriquecer al final una trama que creo que, yo qué sé, la siguiente, bueno, lo conté hace poco, por ejemplo, está ambientada en los años 80 en Madrid, en la época de la movida madrileña. Al final vas cambiando, ¿no? Te vas al pasado, vuelves al presente, es un poco para variar. No me gustaría que dos novelas mías se pareciesen, eso sí que o sea, es como lo que más intento evitar. Sí, es verdad, claro que con los años, la edad y con la experiencia que ha ido teniendo, pues ha ido cambiando, ¿no? Cuando ves una novela del principio, esa también hace la madurez, ya el oficio de escritora. No sé si hay alguna pregunta, os vaya animando. Ahí, cuando pueda, ahí a la derecha, allí, aquí. Ahí. Aquí en la derecha. Sujeto yo el micrófono. Vale. A mí me gustaría saber cuál de tus novelas te costó más sacar adelante, ya bien en el proceso creativo, de escritura o incluso de publicación. A ver, realmente diría que ninguna, ¿no? Esa sería la respuesta corta, porque es verdad que he dejado bastantes novelas, a ver, bastantes, que suena como, pero sí que he dejado alguna que otra novela a medias, ¿no? Cuando a veces me atasco, no fluye, reescribo, vuelvo a empezar, a veces en tu cabeza es maravilloso, lo ves como una película y luego en el papel es un desastre y no funciona. Soy de pensar que a lo mejor no es el momento o que no estoy enfocándolo bien y prefiero guardarme la idea y hacerla en un momento que considere que bueno, ¿no?, que le puedo dar una buena salida. Pero bueno, de las que tengo terminadas, por decirte alguna, te diría que es verdad que la de 13 locuras que regalarte, la tercera de la serie Volver a ti, quizá me costó más porque al ser una serie habían cosas atadas, no tenía tanta libertad, estaba ya un poco cansada, ¿no? De cada año sacaba uno, entonces llevaba 3 años y yo creo que eso me afectó un poco más, ¿no? Tenía ganas de acabarla, obviamente no acabarla mal ni nada, pero de pasar a otra fase, ¿no? A hacer algo más. Y un poco la presión, ¿no? De decir, es que llevo 3 años con esto, tengo que darle un final que, no sé, que contente, ¿no?, a todo el mundo, ¿no? Un final redondito. Entonces yo creo que me ponía más presión. Ya casi vamos acabando. A mí me gustaría, Alice, que aprovecharas también este momento para qué consejo les darías tanto al público, sobre todo al público más joven, para que siga siendo o sea lector, y cuál le daría para ver si alguien se anima a ser escritor. A ver, en ambos casos yo animaría a todo el mundo a que leyese libros de todos los géneros, incluso de aquellos que piensa que a lo mejor le van a gustar menos, sobre todo si quieres escribir, ¿no? O sea, si quieres escribir novela romántica, no leas solo novela romántica, ¿no? O sea, lee todos los géneros que puedas, porque cada uno te va a aportar algo diferente y luego a la hora de hacer tu novela la vas a enriquecer más, ¿no? Pero también a lo contrario, eres un autor de novela negra, ¿por qué no leer novela romántica y otro tipo de, no? Muchas veces he leído una novela negra que la trama es fantástica y en cambio hay una historia de amor en medio de la novela negra y dices, se nota que a lo mejor no, en esto le ha faltado un poquito, ¿sabes? Bueno, ¿no? Y no hay otra manera de aprender a escribir que escribiendo muchísimo y leyendo todavía muchísimo más. O sea, es que es la única herramienta, ¿no? Aparte de, bueno, obviamente hay cursos, etcétera, pero son más teóricos, ¿no? Y más cuadriculados, ¿no? Es más complicado, pero es la herramienta que tenemos todos los autores, es la lectura.
Con el público joven, yo creo que a ti, en principio, bueno, aunque eras una mujer de escritura, las redes sociales o internet te pudo ayudar. ¿Qué les dirías también a, bueno, pues a quienes muchas veces están enganchados, nos pasa a todos, a una pantalla? Si los medios electrónicos, las redes sociales, ayudan o dificultan a la hora de la lectura. A ver, ayudan, pero evidentemente todo tiene su cara más oscura, ¿no? O sea, ayudan, al mismo tiempo también te hacen un poco esclavo, ¿no? De que tienes que estar ahí y es que es complicado, ¿no? Al final ahora mismo es una herramienta. Lo que yo les diría es que usen el control parental. Yo lo uso porque no soy a lo mejor capaz de limitarme cuántas veces entro al día en Instagram, entonces, bueno, pues te lo limitas en el móvil, te pones que entras, pues no sé, 6 veces al día y así es una manera, y lo digo en serio, ¿no? Porque mentalmente necesitamos desconectar, o sea, creo que cuando llegan las 10 de la noche tienes que dejar el teléfono y dedicarte a hacer otras cosas, a leer o a ver una serie sin tener interferencias y creo que sí que hay que controlarlo y además el tiempo que estás en redes sociales lo disfrutas muchísimo más, ¿no? Porque es como, bueno, voy a aprovecharlo de verdad, no voy a divagar, ¿no? Voy a hacer cosas útiles. Entonces, sí que es verdad que preocupa, ¿no? Que hay veces que llega un momento que el teléfono es como una extensión, ¿no? De la mano. ¿Os animáis? ¿Alguna pregunta? Bueno, te miran atenta, sobre todo hablo en femenino porque hay más chicas que chicos, pero también están los chicos lectores y además he visto hoy que por redes sociales, cuando habíamos equivocado la hora de la presentación, algún chico se ha preguntado, oye, ¿a qué hora vas a estar firmando? Así que os pedimos disculpas por ese error. Y yo quiero, para finalizar, ayer lo hice con Ana Merino y a mí me pareció, bueno, pues un momento especial. Y yo creo quizás que también te lo voy a pedir a ti, ¿no? Para, si te apetece y quieres, para animarles a la lectura, que pudieras coger el libro y leer, no sé si el comienzo, algún párrafo del libro, y yo creo que así es la mejor manera en que su autora le pongamos voz. Por cumplir, que no puedes perder un minuto pensando en qué ocurriría si todo se fuese al traste. Es como una idea irreal, algo un poco abstracto, como esos cuadros modernos llenos de trazos y garabatos en los que se supone que tienes que ver algo profundo, pero eres incapaz de hacerlo. En teoría tiene sentido ir reflexionando sobre la muerte conforme vas celebrando cumpleaños. A los 50 empiezas a preocuparte por tus hábitos y te propones dejar de fumar. A los 60 se te cruza algún pensamiento fugaz. A los 70 empiezas a sentir una presencia oscura a tu espalda y a partir de los 80 has aceptado que el tiempo se te escapa de las manos. Pero en realidad la muerte puede aparecer en cualquier momento. Un accidente de coche, un atraco a mano armada, una caída tonta limpiando los armarios altos de la cocina o un resbalón bajando las escaleras. Somos terriblemente frágiles. Cuando el servicio sanitario llegó a casa me dijeron que en el caso de Simon probablemente se había tratado de un paro cardíaco mientras dormía. Nunca lo consideré una posibilidad, nunca lo hubiese podido imaginar. Ya les dije que les iba a atrapar. Agradecerte, Alice, que hayas venido y deciros que ella volverá a la carpa del ayuntamiento, a la que está aquí al lado, por si alguno queréis ir a por el volumen o queréis charlar con ella o queréis que os firme un ejemplar. Así que a ella muchísimas gracias, volvemos, te esperamos y al resto invitarles a la siguiente conferencia de la escritora y de la periodista Marta Robles. Gracias a ti y a todos por venir.